El guaraní hoy está posesionado de una manera muy interesante, muy importante, con respecto a lo que mencionaba anteriormente. De un tiempo oscuro, hoy tenemos una claridad muy notoria y vemos hoy el guaraní en las instituciones educativas, como todo, con luces y sombras, pero es un paso importante. Estamos hablando de la incorporación del guaraní oficialmente a la educación en 1994, 31 años nada más. Y estamos hablando de más de 200 años de castellano. Y igual escuchamos a la gente. Perdón, 94, te refería a la Constitución última. La Constitución es de 1992 y la enseñanza del guaraní, dentro de lo que llamamos la reforma educativa, del 94. Y de allí a esta parte, los niños fueron aprendiendo y han llegado inclusive ya al nivel terciario, al nivel universitario. Y es donde se puede percibir algo interesante, Bruno. Probablemente entre la gente que nos ve, que nos escucha, una parte, siempre que tenga un poco más de 35 o 40 años, normalmente tiene dificultades, tienen los padres dificultades, hay veces para compartir, para asesorar a sus hijos, porque lo primero que sale es: yo no estudié, yo no conozco, claro. Esto es difícil, ¿por qué luego dan guaraní? Bueno, y sin embargo, al mencionarte este periodo de 31 años, hoy ya podemos ver una generación de hasta más o menos 35 años, donde hoy estos ya padres domina exactamente, la lengua, ya se sientan y le dicen vamos a leer, bueno, es la diferencia. Estamos hablando por eso de un proceso que va a llevar todavía un tiempo más en el hecho de afianzarse, pero está presente. Lo mismo en el ámbito universitario: un abogado, un médico, un ingeniero, gente de todas las profesiones que hoy en día están estudiando guaraní.